Doncs seguim en rigorós directe aquí al Palau de la Virreina, aquest espai, a la quarta planta, que l'heu convertit d'una manera ràpida i eficaç amb un plató de televisió on estem enregistrant, perquè les podeu recuperar també a la nostra pàgina web, totes les xerrades d'aquest festival, que ens hagués agradat molt sentir-vos a prop, a les grades, però també estem notant que hi ha moltíssimes visites al nostre canal de YouTube i, a més, com que esteu deixant comentaris, també així podem sentir de primera mà la vostra veu, que també podeu deixar-vos als que vulgueu a les xarxes amb aquest hashtag de BC Negre. Recordar que estem molt orgullosos, ja que estàvem amb la Rambla Negra i volíem fer una mica d'homenatge, volíem que els ciutadans la tornessin a fer seva en els locals, fent les xerrades dins dels espais culturals. El José Luis Merino ens va fer aquesta imatge gràfica meravellosa, que cada dia hi trobem personatges nous, aquesta senyora que està fitxada, l'home que va tot lligat, la mòmia, el faquir. Vaja, entretingueu-vos una miqueta perquè val la pena. Som a les 7 de la tarda, com dèiem, és el moment del títol de la col·lecció Cua de Palla 35, Batudes a la ciutat, és aquesta novel·la de l'any 55 de l'autor francès Auguste Le Breton, on avui ens plantegem si realment el territori natural de la literatura negra és el gènere urbà, perquè potser no, potser, ho diem clarament, no hi ha fronteres ni temporals ni geogràfiques per aquest gènere, i menys en la seva versió contemporània. Això ho saben molt bé i ens ve directament des de Galícia el Diego Ameixeiras, que ambienta la seva darrera novel·la, La noche del caimán, doncs una mica el que seria la desembocadura del riu Minho, però de fet també va fins als carrers de Filadèlfia. És un autor que fa un homenatge a un altre autor de pulp nord-americà, perdoneu la pronunciació, el David Goodies. Doncs tenim també amb una novel·la a mig camí, aquesta no passa a Galícia, sinó entre Barcelona i Madrid, que és Regeneración, aquest darrer thriller de temàtica policíaca i periodística, de l'autor José San Clemente. Ja sabeu que ell, tot i ser economista o una persona que ha tingut càrrecs en grans empreses periodístiques, té aquesta vessant, té aquest alter ego totalment literari, amb aquests dos personatges carismàtics, l'inspector Julián Ortega, de la Brigada Criminal de Barcelona, i la periodista Leire Castelló, que de fet ara està contractada amb un diari de Madrid. Per això la novel·la passa entre aquestes dues ciutats. I tenim el Carlos Bassas del Rey, que ens acompanya aquí. El coneixeu a vegades per novel·les ambientades al Japó aquest del segle XVII, al Japó dels samurais, però l'última, anomenada Cielos de plomo, passa a aquesta Barcelona de finals del XIX, que encara estava, diguéssim, abans del Pla Cerdà, tancada per les muralles d'aquests carrerons foscos, fins i tot pestilents, amb aquests membres de bandes. Em sembla que el teu protagonista, el Miguel Espósito, és dels membres de la Tinya. Sí, bueno, aquestes organitzacions criminals típiques del XIX, que surten a novel·les de Dickens, que surten a novel·les de Conan Doyle, bueno, de pequeños rateros que es dediquen a sobreviure com poden als carrers d'aquestes grans ciutats que comencen a ser grans monstres degut a la industrialització. Doncs també volíem que el Carlos Bassas del Rey ens posés una mica sobre la pista de com un festival com Pamplona Negra, que també ens l'estimem, com el porteu endavant, si està previst que pugui haver-hi una nova edició. Bueno, ara que Susana Rodríguez s'ha fet càrrec de la direcció artística, aquest any va prendre ja la decisió de que es mogués el festival a finals de maig. Nosaltres sempre teníem com orgull ser els primers, perquè érem al gener, abans d'Aragó Negre, abans de Barcelona, però la situació no ho permetia així que del 24 al 29 de maig serà Pamplona Negra aquest any, però s'ha deixat una petita perla, que han estat 3 entrevistes online que s'han fet, i un cicle de cinema que sí s'ha respectat. Doncs ho buscarem també a la vostra pàgina web, si vols. Carlos, pots anar agafant posició. Qui modera aquesta taula és en David Moran, periodista cultural especialitzat també no només en literatura, sinó també en música, perquè podeu associar el seu nom a la revista Rock Deluxe, al Festival Primavera Sound. Ell treballa al diari ABC com a redactor de cultura i el deixem ara en aquestes batudes a la ciutat. Moltíssimes gràcies.
tots, benvinguts a aquestes batudes per la ciutat. La haremos en castellano, si nadie tiene inconveniente. Y un poco al hilo de que decía Chey, hablando de que la idea de esta mesa era poner un poco en duda si el ámbito natural de la novela negra era la ciudad o era un género que escapaba a cualquier control geográfico, temático. Me gustaría empezar preguntándoos a vosotros, que vuestras novelas son eminentemente urbanas las tres, ¿qué aporta la ciudad en vuestras novelas? ¿Es un decorado? ¿Es un personaje más? ¿Cómo os relacionáis con esa ciudad? José, si quieres empezar tú. Bueno, para mí, más que un decorado, es un gran escenario, un gran plató con múltiples decorados. Las ciudades tienen espacios muy diferentes que se suelen llamar compartimentos o barrios. Luego tienen toda una serie de elementos que te permiten diferenciar perfectamente el que vive en un sitio, cómo se comporta, del que quizá vive en otro, ¿no? En el caso incluso de mi novela, que he tenido, es la primera que hago, digamos, con el escenario de Madrid, porque los dos protagonistas son de Barcelona, pero se ven obligados a trasladarse a Madrid. No saben, no conocen esa ciudad, ¿no? Y de alguna manera el resto de personajes acaban introduciéndolos, tanto al policía, que le toca investigar con la UDEF, como la periodista, pues que le toca trabajar en un nuevo diario, porque ya era una periodista que trabajaba en medios catalanes y tiene que trasladarse a Madrid. Entonces esa introducción hacia la ciudad por parte de terceros personajes también tiene un componente especial, porque también te obliga un poco a elegir dónde los llevas, por decirlo así, a qué cafetería van, qué transporte utilizan, de qué manera se comportan, ¿no? Cuando nosotros conocemos una ciudad es muy diferente a cuando vivimos en ella, ¿no? Y eso, digamos, ha sido un ejercicio. Yo conozco Madrid porque me toca trabajar y ir habitualmente cada semana a Madrid. Ahora ya no, por el tema de la pandemia. Pero sí que he notado, digamos, que tenía que enseñar la ciudad a través de terceros ojos, ¿no? En tu caso, Diego, también hay dos ciudades, pero son Ourense y Filadelfia, son dos ciudades aparentemente muy diferentes. ¿Por qué este viaje? ¿Por qué esta dualidad de...? Sí, bueno, en la novela pedía ese viaje, porque bueno, la novela es un homenaje, como decíamos al principio, a David Goodies, ¿no? Y David Goodies era de Filadelfia y él ambientó algunas de sus novelas en esa ciudad, ¿no? Pero bueno, la mayoría de mis novelas están ambientadas normalmente en ciudades pequeñas, o en Ourense o en Santiago, ¿no? Que son... No es que sean grandes junglas de asfalto, ¿no? Por decirlo, pero podría ser una jungla de piedra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí que son, por lo menos la visión que tengo yo del género negro, siempre a través de la ciudad, que yo creo que es el espacio natural del género, ¿no? Aunque no toda novela negra tiene que estar ambientada en una ciudad, ¿no? Pero yo sí, por poco son las ciudades pequeñas son las que conozco, las que yo pues en las que he vivido, ¿no? Y creo que son lugares pues que son pues muy que dan pie pues a que traslademos sobre ellas pues pequeñas miserias, esa cara B que tienen todos los lugares pequeños, ¿no? Esa polvareda que hay debajo de las alfombras, esas pequeñas o grandes corrupciones, esas miserias morales, ¿no? Y mis personajes normalmente son gente que se lleva bastante mal con el espacio en el que viven, ¿no? Que siempre pues tienden a sentirse asfixiados, tienen ganas de huir, de abandonar ese espacio en el que viven, ¿no? Y al mismo tiempo creo que también tienen una relación amorosa también, ¿no? Es decir, esa relación un poco de amor-odio que creo que tenemos todos a veces con los lugares en los que vivimos, ¿no? El caso de Filadelfia es una ciudad en la que nunca he estado, pero que me permití el lujo en la novela de escribirla de oídas a partir de lecturas y de referencias que pude imaginar o que pude documentarme más o menos, ¿no? Y fue realmente muy divertido porque es, como muy bien decías, pues hablar de dos ciudades, Ourense y Filadelfia, que no tienen aparentemente nada en común, pero a través de la literatura están totalmente conectadas mediante la ficción, ¿no? El caso de mi novela es la de un escritor que se obsesiona con David Goodies, con escribir su biografía novelada o una especie de novela basada en su figura, y para eso pues él tiene que acabar yendo a Filadelfia, ¿no? Que obviamente pues es una ciudad que para él pues es realmente acaba siendo el final de sus días, ¿no? Yo creo que la ciudad es capital en el género negro, porque yo creo que es el escenario en el que yo creo que
todo es posible, ¿no? Y sobre todo sabes que casi siempre la mentira y el mal triunfan, ¿no? en esos espacios, ¿no? Y en tu caso está la Barcelona del siglo XIX, esa Barcelona aún amurallada, que es más un sumidero y una cloaca que una ciudad casi, o sea, que es como... Estoy de acuerdo con ellos. Asignamos desde los orígenes prácticamente el género negro a la ciudad, ¿no? A la gran ciudad. Igual más a la megalópolis que a la ciudad, ¿no? A la clásica gran ciudad norteamericana. Hay muchas ciudades. Tenemos esa megalópolis, hay ciudades de provincias. Cada ciudad, dependiendo de su tamaño, también tiene un carácter que hace que el espacio sea distinto para los propios personajes, ¿no? Es decir, las ciudades tienen personalidad. Al menos para mí, Barcelona tiene una personalidad, Madrid tiene otra, Nueva York o Filadelfia tienen la suya, Boston también. Pero la gran ventaja, al menos para mí como escritor, es que es un escenario lleno de subescenarios, como si tuviéramos 100 tramoyas distintas y el personaje se puede mover por todos esos escenarios, ¿no? Y cada escenario te da la oportunidad de hablar de algo, desde los escenarios más periféricos y míseros a los salones más venecianos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y contraponerlos, de la contraposición siempre surge conflicto. Y eso para un escritor es primordial, ¿no? Ese choque. Y yo en este caso escogí también la Barcelona de 1843 de una forma un poco ventajista, en el sentido de que es un espacio, es una olla a presión, era una olla a presión la ciudad, veníamos del bombardeo de Espartero, desde Montjuïc, que es una ciudad herida, es una ciudad dolorida, y además es una ciudad ahogada y comprimida por esas murallas, ¿no? Barcelona era una plaza militar, no se podían derribar las murallas. Como comento en algún momento de la novela, las murallas de Barcelona no protegían en realidad a la ciudad de la amenaza externa, sino lo que hacía era encerrar a los ciudadanos de Barcelona, que eran los problemáticos para los militares, ¿no? Entonces, para mí era una gran ventaja. Y si a eso le sumas que las condiciones higiénicas y de pobreza eran extremas, pues de eso necesariamente surgen personajes en conflicto, ¿no? En conflicto con su propio espacio vital. ¿Por qué? Porque no tienen ni las mínimas condiciones, ¿no? Decías que cada ciudad tiene su personalidad y no sé si creéis que también cada ciudad tiene un ADN que la determina hacia un tipo diferente de delito, de crimen. Por ejemplo, tenemos Madrid, que como centro de poder pues se asocia mucho a la corrupción. Tenemos Galicia, Filadelfia, pues Galicia quizás las drogas, Filadelfia esos bajos fondos, ese lumpen, y Barcelona en este caso, la ciudad portuaria, entrada de esclavos en esa época, un poco, no sé si el crimen un poco, o sea, la ciudad está condenada a caer en un determinado tipo de crimen. Sí, vamos, en mi caso es que no quedaba más remedio que el crimen se produjera dentro de una novela que tiene un carácter político y periodístico, donde las cloacas del Estado tienen un papel fundamental. Pues evidentemente espacios como la Audiencia Nacional, las empresas del IBEX 35, muchos espacios exteriores también, donde hay verdaderas subciudades que comentábamos antes, como por ejemplo la propia ciudad de Telefónica, que es una ciudad en sí misma, pero está añadida en las tablas al lado de Madrid, o ciudades bancarias, que son verdaderas ciudades como la de los bancos, ¿no? Banco Santander, etcétera, ¿no? Todo ese... el propio gobierno está allí, la jefatura del Estado, todos los ministerios, toda esta situación me llevaba forzosamente a, si quería hablar del tema de la corrupción y sobre todo de la falta de cambio, de la falta de regeneración, que es una palabra muy manida por parte también de los políticos, de las instituciones, pero que nadie ha puesto empeño en cumplirla, porque el cambio, digamos, asusta, el cambio preocupa, porque el sistema se tiene que preservar de alguna manera. Pues yo no tenía más necesidad que meterla en Madrid, ¿no? Incluso hay otro elemento dentro de la ciudad, de las ciudades en general, que no me pasa, por ejemplo, cuando escribes sobre Barcelona o cuando incluso estás en Barcelona, ¿no? Madrid la asocio, digamos, a un ruido tremendo. O sea, es toda la novela, cuando me imaginaba estar en la Gran Vía o el personaje estaba en la Gran Vía, sabía que estaba pasando miles de coches, centenares de gente paseando con una algarabía tremenda. En Madrid, además, es también ruidosa porque todos son sirenas.
no porque se produzcan crímenes, que también, sirenas de la policía, pero también sirenas de ministerios, sirenas de coches oficiales, sirenas de la jefatura de Estado, continuamente están cortando grandes vías. Eso es algo que, por ejemplo, pues no tiene Barcelona. Yo creo que Barcelona es una ciudad más tranquila en este sentido. Pero la novela respira quizá un ritmo trepidante, porque también la ciudad le da ese ritmo más, digamos, más bestial que el que tiene Barcelona. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Y bueno, sí que hay ciudades que asociamos a cierto tipo de delitos o de crímenes o de submundos, ¿no? Pero no me refiero exactamente, no tanto en la realidad como en la ficción, ¿no? Es decir, las ciudades portuarias, por ejemplo, pues son ciudades clásicas para la novela negra, ¿no? Enseguida a uno se le ocurre Barcelona, Marsella o Vigo, por ejemplo, ¿no? Bueno, las novelas de Domingo Villar, ¿no? A ver, en el caso de Ourense o de Santiago, ¿no? El planteamiento de mis novelas, pues son ciudades donde las pequeñas corrupciones están ahí, ¿no? Es decir, son como... forman parte un poco como tienen un cierto aire costumbrista, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y sí que la imagen que se asocia, yo creo normalmente a lo criminal en Galicia es el narcotráfico, ¿no? Eso evidentemente eso es así, ¿no? Pero la cosa es mucho más variada, no sé si por suerte o por desgracia, ¿no? Pero yo creo que digamos, la relación que estableces como escritor, ¿no? con la ciudad, yo creo que desde la ficción te da pie para poder recrear o para poder inventarte el mundo del delito un poco de la manera que más te apetece, ¿no? Siempre y cuando pues, no hagas algo tremendamente exagerado, ¿no? Pero a quién se le podría ocurrir, por ejemplo, en Santiago, pues que desaparece un códice, ¿no? Y que al final pues aparece pues ahí metido en un garaje, ¿no? Y, es decir, pues eso ocurre, ¿no? Bueno, pues realmente el escenario, yo creo que si sobre él aplicas una ficción más o menos creíble, yo creo que da pie absolutamente para todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciudades que yo creo que, bueno, por su propia impronta, por su imagen y sobre todo por la calidad de los escritores que han escrito sobre ellas, pues las asociamos directamente a la novela criminal, ¿no? Y Barcelona obviamente es una de ellas, ¿no? O antes hablaba de Marsella por Isó, ¿no? Que es probablemente uno de los grandes escritores de novela negra, ¿no? en Francia, ¿no? Y realmente yo por lo menos tengo siempre una imagen muy mítica de las ciudades a través de los escritores, ¿no? Entonces prefiero creerme muchas veces la ficción antes que la realidad, ¿no? Si la ficción está bien contada, claro. Fijaos, lo estaba pensando ahora. Yo estuve un tiempo haciendo también crónica negra en la radio e incluso las motivaciones para matar en la ciudad o en la gran ciudad y en el campo, por ejemplo, para irnos al noir rural, son incluso distintas a veces. En la ciudad uno trata de sobrevivir, de progresar, de mejorar. En el campo suelen ser otro tipo de rencillas y los crímenes son de otra índole, ¿no? Y pasa mucho cuando lees novelas de noir rural, por etiquetarlo de algún modo, que a veces son diferentes del noir urbano, ¿no? En cuanto incluso a la propia idiosincrasia de los personajes, ¿no? O sea que muchas veces también cuando ambientamos en un lugar o en otro, en una gran ciudad, en una ciudad de provincias, etcétera, estamos hasta cierto punto condicionando el tipo de delito y el tipo de personaje, ¿no? A no ser que seas un gran maestro como Jim Thompson, ambientes donde te dé la gana y siempre te salga algo bueno, ¿no? Pero como todavía no hemos llegado a ese nivel, pero sí pasa mucho eso con las ciudades, ¿no? Uno se imagina a ese personaje de la periferia de la ciudad que quiere llegar a convertirse en el rey y para ello... Y en cambio el personaje del campo es como un poco distinto, ¿no? Y en España ya ni hablemos, ¿no? Nos vamos a lindes, a rencillas familiares de hace movimiento. Así que yo creo que sí, la ciudad imprime, la gran ciudad imprime mucho carácter a cualquier elemento de la novela. Y como escritores, ¿diríais que se mata mejor en la ciudad o se mata diferente, o se mata de otra manera, o se mata...? Oye, en el campo se mata muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? También. No sé, yo creo que se mata distinto, ¿no? Igual... Sí, igual es verdad que te imaginas el ámbito rural y en muchas novelas tiene siempre ese componente seguramente sentimental, emocional, vas a encontrar, piensas, digamos, que hay algo conocido, algo que vincula, digamos, a un asesino incluso con su víctima,
desde el punto de vista de proximidad, ¿no? La ciudad es más anónima. Y una de las cosas que tiene la ciudad es que te escapas más fácilmente. Tiene muchos sitios donde esconderse. Precisamente esa especie de decorados que tiene el escenario de la ciudad te permite conspirar para un crimen desde una cafetería hasta, no sé, cualquier sitio, digamos, o espacio, digamos, abierto, o una sala de arte, o un cine, o cosas que en el mundo rural no existen. Es decir, hay muchísimos elementos dentro de la ciudad que te permiten conspirar para incluso llegar a asesinar, ¿no? Una de las cosas que por ejemplo, de Madrid, pues es claro, y ahora hacía también hace unos días una reflexión de lo que está pasando allí ahora en Madrid, a diferencia de Barcelona, es de que la mayoría de conspiraciones se celebran en restaurantes que aquí llamaríamos de alto copete, ¿no? Los Horcher, los tal, pero es verdad, es que no, ni siquiera, si tú en la ficción te apartas un poco de eso, pues la novela es un poco menos creíble, ¿no? Es más distópica. En cambio tienes que hacerlo en ese tipo de restaurantes, en ese tipo de ambientes, en ese tipo de cenáculos, ¿no? Tienes que conspirar allá, tienes que, por descontado, aparte en sedes de partidos políticos, en el caso de una novela política y tal, o los medios de comunicación, pues que allí, digamos, son los medios privados de comunicación, sobre todo televisiones y tal, están todos en Madrid, es decir. Entonces, yo creo que tiene un medio de escape la ciudad, tiene una capacidad de hacer giros, de buscarte, de que se pierda, digamos, que te pierdas en el crimen, mucho más allá quizá del ambiente rural. Y estamos generalizando, pero es cierto que en muchas otras novelas puede haber una trama súper intrincada en medio de un campo cuando aparece un cadáver pues debajo de un árbol enterrado, ¿no? O que lo buscan, ¿no? Entonces yo creo que la ciudad tiene esos elementos que complejizan mucho más la novela, ¿no? Y te permite estar darle más opciones, darle más salidas, ¿no? Pienso, digamos. Sí, a mí me interesan también mucho los espacios, digamos, de transición, ¿no? entre lo urbano y lo rural, ¿no? Que, no sé si ahí se mata, o sea, no sé, la diferencia entre matar entre lo urbano y lo rural, no sé si ahí en el medio pues hay una tercera vía del crimen, ahí, la forma de matar. Pero sí que es verdad que es un espacio que yo por lo menos, donde me muevo habitualmente, es un espacio por el que uno transita mucho, ¿no? Es decir, uno vive en una ciudad pequeña y realmente lo rural es algo que está muy cerca y que está muy a mano, ¿no? Y que por cuestiones de trabajo, de amigos, es decir, tu relación con el campo yo creo que es mucho más cercana probablemente que si vives en la gran ciudad, y lo rural pues es un lugar al que tienes que ir pues, el fin de semana a tu segunda vivienda, pero en los lugares pequeños digamos que tiendes a transitar por esa zona que no es ni urbana ni rural pues con frecuencia, ¿no? E incluso es muchas veces tu espacio natural, ¿no? Y yo creo que eso da lugar muchas veces a contrastes y a choques muy brutales, ¿no? de diferencias de clase, diferencias económicas, ¿no? De diferencias culturales muy potentes, ¿no? Y a mí me gusta mucho esos espacios que yo creo que no son de nadie, ¿no? Que son, y mucho más ahora, en el que realmente la frontera, digamos, esa frontera o esas diferencias de comunicación que podía haber antes, pues ahora ya no existen, ¿no? Y esos espacios yo creo que muchas veces la novela negra yo creo que debería transitarlos o atravesarlos con mayor frecuencia, ¿no? Porque son sitios muy interesantes, yo creo, para el crimen, porque ahí muchas veces es por donde las ciudades se desangran, ¿no? Cuando un poco dejan de ser ahí esa gran jungla, ¿no? Y de repente, como que yéndose hacia el campo, ¿no? Pues como que se le ven ahí las costuras, las desigualdades, ¿no? Lo estamos viendo muchas veces cuando vemos en la televisión, pues ahora pues con el tema de la ola de frío y toda esta historia, ¿no? Bueno, pues ¿dónde está realmente
esos lugares donde a veces la novela negra tiene que señalar con el dedo dónde están los problemas sociales, pues muchas veces en esos espacios, ¿no? Y eso que tú y yo, aunque no lo queramos vivir, seguimos viviendo en un pueblo, ¿eh? Exactamente, no, claro. Porque Pamplona, Santiago, no es como Barcelona y Madrid. Exacto. Claro, yo también vivo en un pueblo, o sea, yo vivo en Alella, o sea, Al final estamos somos hablando de del pueblo y ciudades tenemos que hablar de la ciudad. tres de pueblo, ¿no? No podemos... Bueno, y ahora vivimos todos en pueblos fantasma. Porque Claro, como pueblos están las fantasmas, ciudades sí. casi, o sea, es... Antes decía que los 3 libros son bastante diferentes, pero sí que es verdad que hay un punto en común, más allá de esto de la ciudad, que es que todos tienen algún tipo de relación con Barcelona. En Regeneración, porque salen de ahí Leire y Julián. En La noche del Caimán, por ese pasado del escritor que en un momento viene a Barcelona a ganarse la vida y luego vuelve. Y en la ciudad por motivos obvios. Y me estaba preguntando cuál es vuestra Barcelona negra, cuál es vuestra relación literaria con la Barcelona de novela negra. No sé si hay una huella, una formación, Bueno, yo en mi caso sí lo tengo muy claro, ¿no? Mi Barcelona negra, bueno, primero es la de Fanon, pero después mi Barcelona negra es la que yo he mamado leyendo, ¿no? O sea, es la de Vázquez Montalbán, es la de González Ledesma, es la de Andreu Martín, esa es mi primera Barcelona negra, ¿no? Luego en mí conviven muchas más Barcelonas. Hay una Barcelona de aquí, hay una Barcelona de aquí, hay una Barcelona de aquí. Muchas, ¿no? Yo siempre que escribo, he tardado en atreverme a escribir sobre Barcelona por miedo y por respeto, pero ya con Justo primero y con esta después, pues ya decidí empezar a ambientar, no todas, pero algunas sí en Barcelona, porque es una ciudad que en mi caso está muy presente en mí, ¿no? Pero igual, salvando las enormes distancias y citando a uno de los maestros que sé que nos encanta a los dos, que es Jean-Claude Izzo, igual hasta que no he estado fuera, como le pasó a Izzo con Marsella, hasta que no se fue a París, no me he atrevido a escribir, quizá por si me encontraba alguien en las Ramblas que me pedía explicaciones, ¿no? Pero a veces la necesidad de estar fuera para poder escribir sobre la ciudad en la que has nacido. En mi caso, ¿no? O sea, sí, es cierta perspectiva, cierto miedo, cierto respeto, o sencillamente también he necesitado que pasara el tiempo para yo ser más adulto a la hora de contar la ciudad que yo quería contar. Yo recuerdo... Perdón. No, el caso de Vázquez Montalbán a mí es uno de los escritores que me marcó y que tuve la suerte de conocer, ¿no? Incluso de atreverme un día que vino a casa por diferentes circunstancias. Yo estaba entonces en un periódico, en el periódico de Cataluña, y él colaboraba además con revistas nuestras, y me atreví a hacerle una cena y él realmente eso era muy osado y salí vivo, es decir, que no me asesinó y lo podía haber hecho en aquel momento. Y siempre pensé, y él escribía, es que Vázquez Montalbán era un gran escritor porque además y un gran, digamos, absorbedor de lo que estaba pasando en todos los sentidos, ¿no? Era un observador que yo diría un absorbedor, y seguramente no es la palabra indicada, pero observando absorbía toda la realidad. Y algunas de las conversaciones con él pasaban un poco por ese matiz de la criminalidad que tenía la ciudad. Entonces, claro, estábamos hablando de que todavía las diferencias sociales eran mucho más claras, ¿no? Habían barrios, bueno, la Mina hoy en día hay una diferencia social, pero la Mina era muy diferente, o la Verneda, cuando todavía existía y eran barraquismo y tal, ¿no? Y muchas de esas conversaciones giraron en torno a esto, a ese decorado que también cambia de las ciudades, que durante los años, tú hablabas de las cloacas que habían entonces en el 1800 y algo en la ciudad y cómo era, digamos, esa ciudad, pero no hace tanto, digamos, aquí teníamos una ciudad en la que estaba pues barrios, digamos, paupérrimos, tremendos, ¿no? Y seguimos teniendo ese tipo de barrios, los tenemos en Madrid, lo hemos visto, barrios sin luz y sin agua, y en condiciones absolutamente lamentables, ¿no? Yo recuerdo eso, ¿no? De por qué se producían los crímenes y por dónde podían venir. Y luego, otra cosa es que los crímenes en su novela derivaran de otras líneas, ¿no? Sí, bueno, para mí mi Barcelona literaria yo creo que es un poco la de todos, ¿no? Es la de
la de Méndez, la de Carballo, la de González Ledesma, la de Montalbán o la de Andreu Martín, ¿no? Es decir, esos autores que yo creo que todos, yo por lo menos, pues cuando empecé a leerlos, pues en los que realmente me di cuenta que me gustaba la novela negra y que a mí me gustaba contar ese tipo de historias, ¿no? Y mucho antes de conocer Barcelona, pues yo la conocí a través de esas novelas, ¿no? de los grandes maestros, ¿no? Y mi Barcelona también es un poco yo también vinculo la Barcelona criminal o la Barcelona de la novela negra a Paco Camarasa también, porque yo recuerdo cuando aquellos correos que nos mandaba, ¿no? Cada semana, con las recomendaciones o las novedades, ¿no? Y yo era, pues, un poco era esto mucho antes de las redes sociales, o de yo por lo menos estar en ellas, era mi manera de acceder o de tener la suerte, ¿no? de recibir información de la novela negra a través de alguien que desde Barcelona pues un poco podía transmitirnos todo lo que sabía, ¿no? Y después cuando un día pues la ponencia pues te invitaba a venir al festival, vas a la librería y casualmente pues compras algunos libros de David Goodies y años después escribes una novela sobre él y vuelves a Barcelona y hablas sobre que has escrito esa novela, pues claro, pues acabas teniendo una idea de la ciudad que ya va más allá del mito criminal o de todas las novelas que se han escrito sobre ella, ¿no? Yo creo que mi relación con la ciudad ya es muy afectiva en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es un lugar que yo creo que vive también un poco de esa mitología que desde la ficción, los que no somos de aquí, asumimos, yo por lo menos con mucho gusto, ¿no? Es decir, a mí me gusta que me engañen también, ¿no? O sea, que me cuenten una Barcelona que probablemente no existe, pero que los que nos gusta la novela negra, pues nos gusta que nos la cuenten, ¿no? Fíjate que a mí ahora eso me pasa en Galicia contigo y con Domingo. Ahora cuando voy busco el Santiago, el Ourense y tal de Ameixeiras y busco la Galicia de Domingo Villar. O sea que ahora eres tú el que has conseguido hacer eso que otros han hecho con Barcelona con el tiempo, ¿no? Al menos a mí me pasa cuando te leo y si viajo ahí y busco ese ambiente, ¿no? Pero yo creo que la gente ha dejado de escucharnos porque se está haciendo una única pregunta. ¿Qué cocinaste para Vázquez Montalbán? No lo recuerdo, pero debía ser horrible, porque además recientemente me apunté a un curso de cocina para mejorar, pero además es que, bueno, mi mujer también venía, me dejó solo porque no sé qué pasaba, llegó tarde y me quedé, y además él llegó puntual. Yo creo que además Manolo Vázquez Montalbán era muy puntual, porque cuando entregaba puntualmente todas sus crónicas, entonces para la revista Interview, venía siempre, si quedábamos, venía como 10 minutos antes y llegó mucho antes. Entonces, bueno, pues me imagino que le debía sacar un vino, no debía ser tampoco muy bueno entonces, pero bueno, la verdad es que él con su flema y con su manera de ser era un hombre yo creo que dentro de su timidez o con su timidez escondía una bondad infinita, ¿no? Y yo creo que llegó a decir que estaba bastante bueno, con lo cual pasamos la prueba, ¿no? Yo creo que además a los barceloneses igual, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, cuando decía que yo tengo varias Barcelonas, por un lado tengo esa muy clara, esa negra, sí. Pero convive de una forma absolutamente íntima con la Barcelona también de Marsella, con la Barcelona de Mendoza, o sea, es como, y no son negras, pero para mí forman parte de... Y llega un momento que se hibridan tantas, la de Pedrolo, que tampoco hay que olvidarle, o sea, se hibridan tantas Barcelonas que es como una cosa maravillosa, ¿no? ¿Existe esa Barcelona realmente? A veces me pregunto, ¿no? Es la mezcla de todo, sí, que aparte se nota en los libros, además se nota en vuestros libros también, que hay como toda esa fricción de géneros y... Sí, yo creo recordar que Paco Camarasa decía que un día volveré, la novela de Marsella, que era una gran novela negra, que la consideraba así. Y a mí me ocurre lo mismo, o sea, leyendo a Marsella o a Mendoza también, obviamente eso ayuda a construir la idea de Barcelona, ¿no? que muchos tenemos en la cabeza, ¿no? Que también en vuestro caso estaba pensando que cada una de vuestras novelas tiene algo de carta de amor, en tu caso al periodismo, a pesar de todo, porque al final se intuye un amor al periodismo que supera todo la crítica, en tu caso todo el rollo pulpesco, todo esto que también es muy evidente, y en tu caso también pues todos los escritores 18escos, todo esto, no sé si también
es un buen vehículo para homenajear la novela negra. O sea, es una buena manera para rendir homenaje a lecturas, a autores, a pasiones. A mí sí me interesa de alguna manera que la novela negra tenga un cierto compromiso y ese compromiso, pues en este caso con el periodismo, para mí es vital, es determinante, ¿no? Entonces, claro, en un contexto en el que está bastante atacado el periodismo, porque hay una crisis tremenda desde hace ya mucho tiempo de los medios de comunicación, donde a la vez bueno, pues se han recortado los trabajos y los salarios de los periodistas han sido despedidos, las redacciones están diezmadas, donde ya no se puede contrastar una fuente y la información acaba perdiendo calidad y la gente acaba abandonándola. Pues el levantar un poco una luz, una llama de esperanza, de decir, todavía se puede hacer bien un trabajo y tal, en el fondo, al final, que no es el caso, digamos, la personaje de mi novela no es ninguna heroína, ¿no? Quizá tiene un punto de ingenuidad, pero sí que persigue la verdad, ¿no? Que es lo único que tiene que hacer el periodismo, ¿no? Contar aquello que otros no quieren que cuentes. Y entonces por eso se mete en los líos que se mete y se mete en problemas serios, ¿no? Para mí es determinante que haya esa crítica social y a su vez reivindicar el valor del periodismo en un momento en el que además pues, la deformación de la realidad es superior a la que puede hacer una novela o una ficción, digamos, incluso distópica, ¿no? Estamos viviendo momentos muy críticos en cuanto a la información que reciben los ciudadanos, en cuanto a la manipulación por parte, donde también participamos nosotros, porque el difundir un mensaje es automático, ayudamos a difundir ese mensaje porque ya no contrastamos si es falso o es verdadero, ¿no? Y que nos mandan desde sitios orquestados, ¿no? Incluso desde robots y con intenciones absolutamente malignas, ¿no? Entonces yo creo que eso, para mí es importante que en la novela se reivindique que el periodismo, frente a toda esta situación de deformación de la realidad, cobra mayor relevancia y que, claro, el problema es que también dentro del periodismo hay cloacas. Y igual que las hay dentro del poder económico y financiero, dentro del poder político. Pero también en el periodismo hay cloacas y habría que hacerse esa crítica o esa autocrítica para poder hacer esa verdadera regeneración que nadie quiere. Sí. Bueno, iba a decir, yo en mi caso tengo una doble carta de amor. Una es que ya empezó con Justo, que sigue con esta. Es una carta de amor de un amante despechado que intenta volver a reconquistar a su viejo amor, que es Barcelona, ¿no? Yo llevo mucho tiempo viviendo fuera y un poco es eso, ¿no? Y sobre todo a partir de la muerte de mi padre, pues empiezo a tratar de volver a reconquistar, ¿no? La ciudad en la que nací. Y por otro lado, Cielos es una carta de amor a yo creo que las novelas que a los de mi generación nos aficionaron a leer antes de leer novela negra. Es el clásico folletín decimonónico, es Dickens, es ese tipo de novelas de aventuras de Verne, de Stevenson, que a mí me hicieron ser lector primero y que luego me hicieron querer ser escritor también, ¿no? Y un poco Cielos es eso, es buscar contar una historia con esa estructura, con ese ritmo y con ese objetivo. Incluso está planteada en cierto modo los capítulos como pequeñas entregas, ¿no? Porque esas novelas se publicaban por entregas, bien semanales, bien mensuales en la prensa, las grandes obras de Dickens, de Dumas, etc. Entonces, mi intención únicamente con esta novela era hacer ambas cosas. Esa carta de amor a una Barcelona más oscura y ese reivindicar un tipo de literatura también de entretenimiento, más allá de el realismo social, la crítica, porque a veces yo creo que como escritores nos obsesionamos demasiado o nos piden los lectores también que hagamos cosas que yo creo que no nos conciernen. Escribimos para otras cosas, ¿no? Y si queremos hacer determinadas cosas como un tipo de crítica o de denuncia, etcétera, yo creo que hay otras vías, ¿no? Por eso he querido escribir una novela más ligera, si quieres decirlo de algún modo. Y esos Cielos, ¿no?
Sí, yo en mi novela, bueno, más allá de lo que guarda un poco relación con lo que estamos hablando, ¿no? Que es la importancia de los espacios urbanos y todo esto, yo en mi novela un poco mi pretensión era contar la historia de una obsesión, es decir, de cómo un escritor se puede obsesionar hasta el límite con la idea de escribir una novela, ¿no? Entonces, no fue muy difícil documentarme porque realmente conozco bastante la psicología del escritor y sus obsesiones, ¿no? Que creo que son un poco menores que las que yo relato en el libro. Pero me apetecía un poco escribir ese tipo de novela metaliteraria, por decirlo de una manera, aunque es un terreno y un adjetivo un poco delicado, ¿no? y que puede un poco hacer referencia a un tipo de novela quizás un poco pedante, ¿no? o culturalista, ¿no? Que espero que no haya sido el caso. Pero sí me apetecía contar un poco esa historia de obsesión, ¿no? de cómo un escritor se enfrenta muchas veces hasta el límite cuando escribe una novela, incluso hasta el límite físico, ¿no? Yo creo que escribir una novela es algo que, si uno lo hace con seriedad, nota que es un ejercicio físico también, ¿no? Uno le duele la espalda, se pasa horas y horas ahí sentado y realmente es un esfuerzo mental y físico a la vez, ¿no? Y quería contar ese proceso y hacerlo a través pues, de muchos guiños literarios y cinematográficos, ¿no? Una novela que yo creo que está concebida bastante como un juego y con muchas referencias que yo creo que el aficionado a la novela negra pues, podrá comprender, ¿no? Incluso hay algún pequeño engaño porque hay algún escritor inventado, ¿no? que si lo buscas en Google pues probablemente sea un fisioterapeuta de Nueva York, no sé, pero que me apetecía un poco hacer ese juego y un poco la idea de la novela, salvando la distancia, se me ocurrió después de haber leído una novela de Rubén Fonseca que se titula Vastas emociones y pensamientos imperfectos, ¿no? Que recuerdo que es una historia que el protagonista es un director de cine y se obsesiona con Isaac Babel, con el escritor ruso, ¿no? Y es una novela para mí asombrosa porque es capaz de poner a los personajes a dialogar sobre referencias culturales de todo tipo y no resultan pedantes ni pesados, ¿no? Que es un riesgo que puedes correr cuando pones a los personajes a hablar de películas o de libros, ¿no? Y yo intenté un poco hacer algo parecido y rendirle un poco homenaje a algunos escritores de novela negra olvidados o que realmente pues concibieron o tenían una concepción del oficio, yo creo que un poco diferente a lo que hoy pensamos de lo que es un escritor, ¿no? Eran escritores que se enfrentaban al oficio de escribir desde un punto de vista quizás más artesano, ¿no? Que se olvidaban de la literatura para convertirse en otra cosa, que era en escritores a tiempo completo y a lo que les echasen encima, ¿no? Y yo pues valoro mucho ese tipo de escritores, aunque muchas veces sus resultados obviamente no sean del todo, bueno, pues no sean grandes obras, porque sería imposible, ¿no? Estamos hablando de algunos escritores que escribían novelas cada semana o cada dos, ¿no? Pero siento mucha admiración, ¿no? Por ese tipo de figuras literarias, ¿no? Creo que los tres, corregidme si me equivoco, o habéis estudiado o habéis trabajado como periodistas, ¿no? O sea, tenéis formación o trabajáis. No sé qué tal se lleva el género con el periodismo, si se alimenta, en vuestro caso, hay trasvases, están separados completamente. En tu caso, quizás el más evidente de todos los temas. A ver, yo soy economista, no soy periodista y normalmente me confunden porque, bueno, a lo mejor me equivoqué, pero toda la vida me ha tocado gestionar empresas y empresas de comunicación, ¿no? Pero sí que evidentemente he estado al lado de grandes periodistas, siempre, y he participado en todo, en fundación de diarios, pues como el último, el diario.es, con Ignacio Escolar y con todo un equipo de gente, y yo vivo el día a día del periodismo y de la información. Sufro, digamos, estando dentro de lo que es el Consejo de Administración, que no es la redacción del diario, pero sí estoy en relación con todos ellos, pues los mismos problemas que surgen ellos, ¿no? No solo porque, pues no sé, cuando se publicó lo de las tarjetas Blacks en el diario, pues recibimos el director Ignacio Escolar y yo, como presidente del Consejo, pues una querella o un burofax fue por parte de Miguel Blesa, que después falleció, para que no publicáramos mayor información que es la que teníamos y seguimos publicando. Eso, en el momento que tú eres un medio, digamos, pequeño y débil, cuando sucede eso, pues, vamos, te asusta, ¿no? Pero también al final te envalentona y dices, no, es lo que tenemos que hacer, ¿no? O cuando se publicó el caso Cifuentes, ¿no? Que salió
la presidenta autonómica diciendo que había hecho el trabajo, y yo incluso al principio llegué a dudar de los propios periodistas. Sabía cómo iba la información, tenía todos los datos y aún así les llamé porque me pareció que o mentía de una manera fabulosa o realmente nosotros nos habíamos equivocado. Y ese fue digamos, un mal trago también, ¿no? Pero bueno, y al final no ha hecho ni una semana que han desimputado a la periodista Raquel Ejerica y a Ignacio Escolar, que además eran los únicos que tenían una querella. Ahora se verá lo de Cifuentes, pero tiene una querella por revelación de secretos, ¿no? Entonces, a mí el periodismo me ha permitido pues leer incluso más ensayo que novela, mucho más. Y solo cuando tuve un hueco después de tanto trabajo, a la salida de un diario, pues me pude apuntar al Ateneo de Escritura y fue cuando me armé un poco de valor para decir, bueno, esto que quiero contar sobre el periodismo no lo voy a hacer en un manual, sino que lo voy a hacer a través de una novela negra porque creo que voy a poder llegar a más gente y me interesa que se conozca. Y entonces en Regeneración no es que sea... Esto es un thriller, hay muchísimo diálogo, es prácticamente... hay muy poca descripción. En el diálogo está implicada la propia narrativa de la ciudad y de dónde nos movemos, ¿no? Porque todo es diálogo trepidante, pero que deja el pozo que a mí me interesaba contar de qué es lo que está pasando con el periodismo. Porque tenemos noticias permanentemente de paraísos fiscales, de testaferros, de 100.000 cosas que pasan, de fondos de inversión buitre. La gente no sabe lo que es. Si lo cuentas en un diálogo, en una tertulia entre nosotros de café, lo entendemos enseguida, ¿no? Y es lo que he pretendido, que no pasará desapercibido eso, porque creo que es muy grave y que está sucediendo. Por tanto, quiero que la gente se entretenga con la novela negra, pero que al final le deje un pozo de inquietud, que se inquiete y diga, y que reflexione un poquito, solo. Bueno, para mí el periodismo es el lugar al que acudes para que tus historias parezcan un poco más reales, ¿no? O sea, más verosímiles, ¿no? O sea, mi relación actual con el periodismo es a través de artículos semanales en La Voz de Galicia, en El Salto, pero bueno, hablo, digamos, un periodismo cultural, ¿no? Que no tiene nada que ver, obviamente, con aquello de lo que intento hablar en mis novelas, ¿no? Pero yo admiro tanto el periodismo bien hecho que por desgracia, como comentábamos antes aquí, pues es una profesión que yo creo que está un poco herida, ¿no? y que muchas veces es cierto lo que hablabas antes de que hay cloacas en el periodismo, ¿no? Y que desgraciadamente es una realidad que está ahí, pero yo creo que nos sigue permitiendo, es la ventana por la que nos asomamos a la realidad, ¿no? Y es la gran base o la gran documentación que yo creo que hoy en día cualquier escritor tiene para poder enfrentarse a la realidad, ¿no? Y yo creo que sin un país con un periodismo que cojee o que esté un poco herido o que tenga una mala salud, es un país que democráticamente se va a pique, ¿no? Yo en mi caso digo, en plan broma, más que otra cosa, que es una profesión de la que huí a tiempo, pero porque conozco muy bien el mundo del periodismo por dentro, vivo con una periodista y le tengo tal respeto a la profesión que soy consciente de mi, entre comillas, falta de vocación verdadera. Es decir, hay que tener una vocación muy potente para no suicidarte en el mundo del periodismo de hoy en día. Y hubo un momento en el que yo aprendí que no tenía esa fortaleza, no tenía esa vocación, probablemente tampoco tenía la inteligencia, pero alguien me dijo una frase de un escritor que no recuerdo, pero que es algo parecido a cuanto más grande es la ficción, mayor es la verdad que encierra. Con lo cual, pues bueno, a través de la literatura no es que haga de periodismo, pero sí puedo decir ciertas verdades que en el periodismo herido del que hablaba Diego, que tiene toda la razón, en España, pues tienden a ser acalladas, ¿no? Por desgracia. Muy bien, pues yo creo que nos hemos quedado sin tiempo ya. Muchas gracias a los tres, espero que hayáis estado a gusto, lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a la gente que haya estado viéndolo conectado desde casa y a seguir a la próxima. Muchas gracias. Gracias.